Entonces, pasemos a la siguiente. Existe, según dice Simon Sinek, existe un patrón que podemos aprender, miren qué importante. Podemos aprender para liderar en nuestro trabajo, desde la empresa, en la familia, en la iglesia, en cualquier actividad que nosotros desarrollamos, podemos aprender de ese patrón. Y él le llama el círculo de oro, precisamente porque es la clave de muchas cosas y no es nada complicado. Y lo vamos a ver a continuación. Fíjense bien, quiero que se fijen muy bien en lo que va a ocurrir ahorita. Tenemos el círculo de oro. El círculo de oro representa cómo es que nosotros pensamos según un planteamiento científico. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué? Después nos hacemos otra pregunta que es ¿cómo lo hago? O sea, ¿con qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué proceso sigo? La tercera pregunta está más en lo interno y es ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? Un clic más, por favor, Juan. Y se detiene ahí cuando le dé el clic. Ahí me deja la flecha. Muchas gracias. Fíjense bien, ilustres damas y caballeros que me escuchan, amigos televidentes. El común de nosotros se fija o responde a todo desde el qué. Desde el qué. Luego dice que cómo lo hace y después por qué lo hace. ¿Verdad? Por ejemplo, vendo baleadas. O sea, ¿qué es lo que hago? Vendo baleadas. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, puedo decir, ¿qué vende? Vendo las mejores baleadas. Vendo las mejores baleadas. Nuestro personal es el mejor personal que hay. Preparan las mejores baleadas de Ciguatepeque. Bien. Otro ejemplo puede ser, vendo las mejores computadoras, tenemos a los mejores técnicos, cómprenos. ¿Quién sabe que lo haga? No me terminé de convencer. O puedo decir, vendo las mejores artesanías, vea qué bonitas son, están hechas con el mejor barro de Honduras, ¿verdad? Seguimos la tradición de nuestros ancestros, cómprenos una, por favor. Todo va diciendo el qué, el cómo, por qué. Vendo el mejor programa de televisión que hay en Telecí. ¿Y por qué? Porque tiene el mejor presentador. Eso resulta poco convincente. Y déjeme decirle que lo experimenté. Lo experimenté en la expoferia que hubo hace poco. Vendiendo desde el qué, muy difícilmente hay un cambio de comportamiento, ¿verdad? O alguien más puede decir, tenemos la mejor universidad de Honduras, porque tenemos los docentes mejor capacitados del planeta y tienen maestría y doctorado y demás. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo desde el qué. Si nosotros actuamos desde eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Si nosotros pensamos, actuamos y comunicamos desde el qué, no vamos a cambiar el comportamiento de las personas que nos escuchan o que nos ven o que reciben nuestros mensajes o que ven nuestras acciones. Pero como les decía, hay una fórmula que podemos aprender. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la clave. Fíjense bien cómo lo hace Naín, cómo lo hace o cómo lo hizo el Dr. Luther King, cómo lo hicieron los hermanos Wright o su vecino que es exitoso en aquello que emprende. Le damos un clic. Fíjense por dónde empieza. Empieza por el porqué, por el propósito. Luego explica cómo lo hace. Y finalmente dice qué es lo que hace. Y le damos un clic más. Va desde las creencias. Va desde las creencias. Veamos un ejemplo. En el caso de las computadoras. ¿Qué tal si... ¿Y usted qué es lo que vende? ¿Sabe qué es lo que vendo? Vendo conectividad. Vendo independencia. Vendo acceso a información. Vendo libertad. Vendo el contacto con sus seres queridos que están lejos. Vendo computadoras. ¿Notan la diferencia? Está tratando de llegar a ese comportamiento, a ese por qué.
Otro caso, por ejemplo, en el caso de las baleadas, ¿qué es lo que vende? Vendo el gusto a la casa, el gusto a cómo cocinaba mi mamá, a esos frijolitos recién hechos, a esa mantequilla tan rica. Eso es lo que vendo, ¿verdad? Vendo al gusto de platicar mientras se come, a no distraerse con otras cosas, a tomarse su tiempo para comer. Vendo baleadas. ¿Nota usted la diferencia? O veamos otro. Por ejemplo, pongo el valor, lo que heredé de mis ancestros. Aquello que viene de la tierra que tanto amo, de esta Honduras que se hace con las manos. Yo vendo artesanías lencas, vendo obras de arte que tienen cientos de años y yo quiero compartirlas con usted. ¿Nota la diferencia? Y si yo quiero vender este programa o quiero ponerlo en valor, yo le diré a usted que este programa nació porque yo creo en usted, porque yo creo en sus potencialidades y que ya es suficiente que usted haya estado penando por ahí porque no tiene oportunidad o información. Aquí le queremos dar esa oportunidad a que usted prospere, a que acceda a un empleo, a que inicie un negocio. Por eso hacemos Yo Emprendo. ¿Nota la diferencia? Pues bien, avancemos.